Imayna llamkachkanki chikllapaykichik mamakuna taytakuna allinlla hay karunata runa simita rimakun kaypi mana huklla iskay don Ricardo allinta rimakun. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por su exposición, que no todas las personas tenemos la oportunidad de mirar esos trabajos, esas investigaciones. Pero en este caso, permítanme hablar en primera persona. Da la casualidad que soy de una provincia terriblemente golpeada soy de Vilcabamba, y no solo de Vilcabamba, sino de un pueblito que se llama San Francisco de Pujas. Eso es uno. Lo otro es que la violencia no ha pasado por la vereda del frente. La violencia ha pasado por nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias, ¿no? Entonces son aspectos que marcan. Y tercero es que además de haber vivido tan cerca esta época, soy una activista de derechos de pueblos originarios. Y con esto quiero decirles que al mismo tiempo somos muy, de repente, críticos del contenido del sistema educativo en nuestro país. Entonces, estos componentes o estos escenarios con lo que es el tema de conversación, memoria y educación, es que a los pueblos originarios sí nos obliga a repensar lo que sería la enseñanza de la memoria en un sistema de educación nacional, teniéndose en cuenta la gran diversidad y la complejidad de nuestra sociedad, y también lo que ello debe llevarnos a tener justamente esas diferentes también perspectivas y expectativas dentro de un sistema educativo. Entonces, a todo esto todavía se suma que soy mujer, ¿no? Y ahí vemos nosotros que yo quisiera más bien entrar a ver toda esta discusión y este contexto en el que nos estamos desenvolviendo, tanto la academia como de repente las personalidades de buena intención en relación a cómo contribuir propositivamente. Nosotros veríamos como un escenario positivo, por ejemplo, que el contenido de la educación en historia pudiera llevarnos justamente a esa recuperación de la memoria histórica que no se trata adecuadamente en el sistema educativo. Con esto yo quiero, por ejemplo, repetir el comentario de un joven de 21 o 20 años que accede a una universidad que felizmente cada vez es más democrática, me refiero a la Universidad Católica del Perú, y ha accedido a una escuela, digamos, progresista en la secundaria, y de repente pues le pone atención justamente a la representación de las culturas de su origen en los textos educativos, y entonces se convierte en un antisistema. ¿Por qué? Decía yo, ¿no? Y entonces la respuesta es: en la escuela y en la universidad nos enseñan historia de perdedores. ¿Dónde está la historia que me conecta a mí con mis orígenes, con mi civilización, y que yo a través de la historia pueda ser un hijo que está insertándose en la vida nacional a través de la educación y ascender en nuevos espacios como tal, y que yo pueda encontrar una fuente de referencia de dignidad y de orgullo? Entonces,
esta conversa con este joven, pucha, a mí me contrasuelea, ¿no? Porque con esto nos dice, bueno, ¿y lo que tú haces, en qué cambia la situación? Yo he venido aquí para reflexionar un poquito con ustedes. ¿No será que debemos aprovechar de buena manera estas oportunidades y pensar en que hay que aportar a cambios de repente mucho más radicales al contenido educativo? ¿Cómo podemos recuperar una memoria histórica que realmente refleje esto que tanto estamos buscando? ¿Quiénes somos los peruanos y las peruanas? ¿Dónde nos encontramos esta diversidad como país para construir una visión de conjunto? Me parece que ese es un aspecto que yo quisiera que tengamos en cuenta, porque para el contexto del año 92, los 500 años de opresión, de qué sé yo, de avasallamiento, y por un lado los festejos de los 500 años, nosotros ya estábamos hablando desde los 80, hay que recuperar la memoria histórica, y muchos no entendíamos qué significaba. Y era que se quería recuperar justamente lo que consideramos los líderes indígenas o indios en ese tiempo, nos autodenominábamos indios, la historia mirada desde nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la otra cosa, o sea, ¿quiénes son los jóvenes que han opinado en esta encuesta? Es siempre desde la capital, desde la ciudad. Entonces también la mirada desde donde estamos analizando el asunto tiene de repente variantes, ¿no? En ese sentido los indígenas, bueno, decían, bueno, la memoria histórica, muchos, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? ¿No? Finalmente llegamos algunos al 92 y recuperando la memoria histórica, reflexionando sobre ello, decimos, no podemos seguir, ¿no? Rasgándonos la herida, echándonos ají y sal a la herida. Empecemos una propuesta de proyección, ¿no es cierto?, de lo que es actualmente ser indígena o ser descendiente de esas civilizaciones. Pero pasó casi 20 años en el que fuimos siempre hablando contra, y renegando de todo, renegando hasta de la lengua, de la ropa y de todo. Pero al 92 algunos llegamos que ya no podemos seguir renegando, porque no podemos separar el porcentaje de nada de nosotros, no sea la sangre, la ropa, la cultura y todo esto. Y entonces empezamos una etapa de más bien de reconstrucción y de proyección. Pero a nivel del contenido educativo creo que todavía está pendiente. Está pendiente porque relacionando con la educación también, les comento que el año 93 quisimos entrar a hacer un diagnóstico, entramos a hacer un diagnóstico con voluntarios a una zona Huaycán, no es Huaycán, Justicia, Paz y Vida en Huancayo, donde habían 11.000 familias desplazadas, todas de Ayacucho y Huancavelica. En ese tiempo mi consejero ad honorem, porque siempre he tenido consejeros ad honorem, era el doctor Pablo Macera, y yo no soy de las ciencias sociales, no vengo de la universidad, soy de una comunidad que veía qué hacemos, porque estamos en este conflicto, todas las familias que veníamos de Ayacucho y Huancavelica. Y entonces dijimos, vamos a hacer una encuesta de cuántas familias quisieran que sus hijos aprendan a leer y a escribir en quechua. Bueno, hicimos la encuesta con voluntarios, el resultado era que de 11.000 familias, solo el 2.3% aceptaría una educación, en esa época le llamábamos bilingüe, lo de intercultural todavía no lo manejábamos, y entonces dice el 2.3%, pero además queremos que sea vespertino, no de mañana. ¿Cuál era la realidad? Que esos niños y niñas de 8 a 12, 13, 14 años tenían que ayudar a los padres de familia
conseguir recursos para el hogar, para el sustento. Y entonces ellos muy prácticos decían, bueno, aquí tenemos que seguir dando de alimentos y de educación a los que quedan, fíjense ustedes, a los que quedamos vivos. Y entonces, si se van a la escuela toda la mañana o todo el día, pues nuestros hijos no van a tener de dónde comer. Y entonces el doctor Macera, yo le explicaba todo lo que quería, me dice, mira, lo que tú quieres solo se puede hacer en un proyecto de 30 años, porque empezaron a cuestionar muchas cosas del contenido, porque venimos también de haber hecho conciencia de ese contenido que lo hemos recibido en la escuela. Y entonces desechamos la idea de la escuela bilingüe en justicia, paz y vida, porque era una cosa muy grande, muy compleja en la que no podíamos entrar. Y entonces empezamos propuestas muy concretas, muy realistas. Relacionado con la enseñanza de la memoria, entramos ahora a contarles una experiencia muy concreta. Mientras todos salían de Ayacucho, en los 90, Juanita del Rosal, que es una cantante de música andina, que es de Cayara, y yo nos juntamos y quisimos parir una propuesta que pudiera revalorar la cultura, y la cultura entendida en su mayor dimensión. Entonces, en ese tiempo, desde el movimiento indio, hablábamos de la reivindicación cultural y la reivindicación, por ejemplo, de la cultura alimenticia, y regresamos a Ayacucho. Cuando todo el mundo salía, nosotros regresamos. Así de ingenuos éramos, porque no medíamos las consecuencias. Y entramos a validar una propuesta que era la mejora nutricional con productos locales, basada en la necesidad de las familias desplazadas, sin economía, sin dinero, pero que traía toda la carga cultural al nuevo medio. Y nos comprometimos a trabajar con los 240 niños del Comité de Familiares de Desaparecidos, que era de ANFACEP. Mientras que unos veían la propuesta como un programa de asistencia, para nosotros era una oportunidad de validar una propuesta. Y mientras con apoyo de la nutricionista íbamos mejorando la salud, digamos, biológica de los niños con una dieta de desayuno y almuerzo basado principalmente en productos propios, nosotros veíamos cómo los niñitos refugiados en Huamanga, en casa de paisanos o de familiares, historias como por ejemplo que los niños perdieron a los dos, a papá y mamá, y tenían que ser absorbidos por esa familia amplia, venían y recibían la comidita con temor, con miedo, se iban al rincón, comían rápido y se iban. Y era totalmente evidente el miedo, ¿no es cierto?, el no sentirse parte de ese espacio y no entender tampoco ni la lengua, porque todos eran quechohablantes. Y cómo, por ejemplo, en esas niñas de 12 años que habían salido, por haber perdido familiares, pero salvar su vida, iba a la escuela de un barrio marginal en Huamanga, y no era aceptada porque no sabía ni agarrar el lápiz, como se nos decía, ¿no? Dice que ya no venga porque no sabe ni agarrar el lápiz, 12 años. Y entonces nosotros veíamos ese cuadro, ¿qué hacemos? Y les digo que dijimos, bueno, vamos a cambiar esta situación, porque además se nos repetía el cuadro a muchas migrantes, niñas, no en situación de violencia, sino en situaciones normales, cuando salimos a un espacio donde no tenemos espacio ni aceptación. Entonces, creamos este espacio donde los juguetes regalados, por ejemplo, los juguetes de encaje o juegos de asociación, como los juguetes didácticos en ese tiempo, la música, el canto y el uso de la lengua propia fueron
bueno, yo digo que era el único vehículo que encontrábamos como para sentirnos en familia. Y entonces los niños empezaron a encontrar los juguetes didácticos de encaje, pues no solo los encajaban, hacían para arriba, para abajo, aquí al costado. Era maravilloso ver cómo, o sea, no había limitación mental ni de ninguna clase cuando se les daba la oportunidad de desarrollar su imaginación y su creatividad. Luego conseguimos el apoyo voluntario de Manuel Chaprado con estos niños y empezó encontró niños compositores, niños poetas, niños que habían presenciado ¿cómo se dice? Cuando viene terceros a las 2, 3 de la mañana y a la fuerza se llevan a su padre y nunca más vio al padre. Entonces ese niño empezó a componer canciones con música, de acuerdo a lo que había vivido, ¿no? Otros y otras niñas empezaron a usar la cerámica como, no sé, si le llaman catarsis, ¿qué, no? Música, danza y el textil. Pero ¿qué acompañó todo? Acompañó el dibujo y pintura. Habían los primeros dibujos que veíamos también con un artista plástico. Los primeros dibujos que estos niños tenían era, por ejemplo, algo que a mí felizmente me queda en la retina y me queda en la memoria visual. Un niño como de 16 años había pintado o dibujado. Él con una mano prendiendo la mecha en el tronco de un árbol y con la otra jalando un carrito de madera, ¿no? Con la pita. Entonces, y otros por supuesto cuadros terribles como cuando llegan los helicópteros, llegan los cachaquitos y todo eso, ¿no? Fue pasando el tiempo, la primera etapa nosotros tuvimos esta experiencia 5 años. Al cabo de 5 años, cómo han ido cambiando sus dibujos, los colores, la representación de la naturaleza, las flores, el campo, la familia, ¿no? Las composiciones, me acuerdo muchísimo cuando estos niños, por ejemplo, participaban en campeonatos de fulbito junto a otros niños de otros grupos, por ejemplo del puericultorio. Los niños del puericultorio todos eran bien vestiditos, lindos, y los nuestros, cada cual como podía, porque nosotros teníamos el espacio de arte y la cosa biológica, pero no para ropa. Pero los nuestros siempre ganaban todos los concursos. Y había un niño, con esto voy a cerrar, porque lo único que quiero es compartir con ustedes cómo es que uno a veces se tiene que ingeniar la estrategia principalmente para poder enfrentar ciertas situaciones. ¿Hasta qué punto estos niños curaron la herida? No lo sé. Pero ahora, después del 93, a este tiempo les puedo decir que contamos con líderes que en ese tiempo lloraban, eran tímidos, inseguros, tenían miedo a hablar, ahora son líderes positivos. Hay uno especialmente cuyo primer trabajo, que es un retablito o una representación de algo, porque él aprendió a hacer retablo hacía los muñequitos con la mano. Ahora es un abogado brillante, dedicado a derechos humanos, ¿no? Es un caso. El otro que quiero comentar es el de un joven. Fue trágica su historia, ¿no?
su madre se volvió alcohólica por toda la tragedia que pasó. Él perdió al padre, tenía hermanitos, no había cómo resolver el sustento de cada día. Iban como 4 hermanitos al espacio donde hemos construido. Él llegaba y no quería nada con nadie, totalmente violento. Bueno, cualquiera le diría que era un conflicto tremendo, porque hasta era pájaro frutero. Cuando yo a los 11, 12 años le decía, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué me agarra? ¿Qué tiene que ver conmigo? Esa es la última escena de ese tiempo. Y luego que lo metimos en la Escuela de Bellas Artes como alumno libre. Por aquí, por allá, hace grabado, ganaba concursos de bicicleta y todo. Y un día aparece en la oficina en Lima y me dice, mamá Tarsila, he venido a que me des ese libro que han sacado sobre nosotros. Se llama Los huérfanos pajarillos, una cosita chiquita, simple, que lo hicimos también con voluntarios. ¿Por qué? Le digo. No, es que mi retablo ha ido a Hungría y quiero mandar ese libro. Y bueno, pero ya tenía 17, 18 años. Esa es la segunda escena. La última escena es que voy a Ayacucho a inaugurar, ahí termino, a inaugurar un curso de tallado en piedra, que lo hicimos en convenio con una donación con una escultora que venía de una escuela de escultura de Vermont, de Estados Unidos, y con la Escuela de Bellas Artes en Huamanga. Y entonces yo estoy aquí hablando, pero en circular, no como así que sí, me disculpan si estoy un poco intimidada. Pero, y entonces yo desde el fondo veía que alguien con lentes medios así de intelectual me miraba del fondo, ¿no? Y termina todo, yo vamos a tomar una chichita y me acerco y le digo, yo no sé por qué tú me pareces conocido. Sí, me dice, tú no te acuerdas quién soy yo. Ya me trató de tú. Le digo, tú no te acuerdas quién soy yo. Yo soy tal persona. Y ahora estoy trabajando en tal cosa. He terminado grabado en la Escuela de Bellas Artes y estoy listo para enseñar a una nueva generación de ñojanchik. Ñojanchik son los talleres que le dimos el nombre en quechua, que significa nosotros mismos. Y entonces yo solo quiero compartir esto con ustedes para decirles que la semana que viene estamos en una exposición de estos trabajos, una semana en el Museo de Antropología y Arqueología, pero también para que reflexionemos sobre la forma de intervenir, pensando en para quiénes estamos pensando las propuestas, con quiénes estamos elaborando el contenido, para qué, ¿cierto? Porque si no, y el cómo, muy importante. Si hay oportunidad de incidir en el contenido educativo, tendríamos que no solo tocar las oportunidades, digamos, de coyuntura o los problemas de coyuntura, sino mirar un poco más hacia allá, hacia atrás, para mirar adelante. Y entonces, quién sabe si vamos a contribuir de mejor manera a que nos podamos encontrar en un punto común y construir algo que nos falta como país. Y sobre el tema de las causas, hay mucho que hablar, ¿no? Porque la encuesta que nos han presentado está hecha en Lima. Yo no sé qué pasaría si se hace ese mismo trabajo en Huamanga, por ejemplo, ¿no? Con las, no sé, ya varias generaciones de jóvenes estudiantes que están en los diferentes espacios, tanto en los colegios secundarios como en la universidad, y también en los escenarios haciendo esfuerzos desde la sociedad civil. Bueno, no sé si he cubierto las expectativas o no, pero yo creo que mejor le damos tiempo para la conversa, ¿no? Gracias. Muchas gracias.